Para mantenernos en tiempo, vamos a iniciar con la primera presentación que está a cargo del doctor Manuel Urbina. El doctor Urbina es académico y es coordinador de la Comisión sobre Determinantes Sociales de esta academia. Tiene una amplia experiencia en el sector público y desde el lado también de la consultoría. Y bueno, eso es experto en determinantes sociales. Adelante, doctor Urbina. Desde la mesa. Primero agradecer al doctor Gutiérrez la invitación y la oportunidad de compartir con amigos como la doctora Agudelo, la doctora López y el doctor Olaiz. Me he propuesto dos objetivos para esta presentación, por la importancia e impacto que tienen las causas de las causas en las inequidades y las desigualdades en salud, cuando no se interviene en ellas, que son los determinantes sociales. Y estos determinantes, tanto estructurales como intermedios, tienen una estrecha vinculación con la movilidad social. Posteriormente, exponer algunos ejemplos de su impacto, tanto local, y los problemas que están afectando a diferentes sectores, los más vulnerables de la población, y algunos planteamientos sobre la gestión y fortalecimiento del programa sectorial que está por conocerse, considerando los determinantes sociales de la salud y la movilidad social. Mi presentación la haré en tres apartados: los antecedentes y el contexto, la dimensión del marco de los determinantes sociales y cómo se relaciona con la movilidad social, algunos planteamientos sobre las políticas públicas y la gestión, así como el fortalecimiento del programa sectorial de salud. Un antecedente importante que tenemos cuando hablamos de los determinantes sociales es la creación de la comisión por parte de la OMS encargada al doctor Michael Marmot. Decía que un antecedente importante es la creación de la Comisión de los Determinantes Sociales en la Organización Mundial de la Salud, que presidió el doctor Michael Marmot, para dar respuesta a los problemas de las desigualdades e inequidades y su impacto, tanto por los efectos en las crisis sociales, económicas y políticas que se habían presentado durante las últimas décadas, y cómo los sistemas de salud, haciendo un análisis de la magnitud y la importancia que tienen en las políticas públicas a nivel mundial y en cada uno de los países, deberían intervenir en esos determinantes. Para este fin, se publica el documento de las recomendaciones que está en la diapositiva, pero quiero destacar que se dice subsanar las desigualdades en una generación, y advierte el documento que un cambio de esta magnitud requiere de una generación para ver resultados, es decir, 25 o 30 años dependiendo de la población o el país en el que se trate. Y esos tres principios que rigen muchas de las recomendaciones, además de mejorar las condiciones de vida, destaca luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. Y, algo muy importante, medir y analizar los problemas y evaluar los efectos de las intervenciones. Posteriormente, el doctor Marmot preside otra comisión para Latinoamérica y presenta el informe sobre equidad, desigualdades en salud en las Américas, y recientemente, en el mes de mayo, es uno de los participantes en la presentación del Reporte Mundial de los Determinantes Sociales y la Equidad a nivel mundial. La equidad en salud es un componente fundamental de la justicia social. Indica la ausencia de diferencias porque son evitables, injustas y irremediables entre los grupos de personas, familias, comunidades, debido a sus circunstancias tanto sociales, económicas, demográficas y geográficas. Se aprecia aquí en esta ilustración esas grandes diferencias que se dan en unos niños o en unas madres, futuras madres. Pero es importante también que quede claro las diferencias entre igualdad y equidad y cómo transversalmente la movilidad social tiene que ver con esto, pero que depende de los determinantes sociales. Entonces, la igualdad es un principio de derechos y obligaciones en todas las personas y centralmente para los derechos humanos. Promueve la equidad y la justicia al dar a todos lo mismo. Solo puede funcionar si todos parten del mismo lugar y funciona para todos al tener la misma altura. Pero la equidad es un principio de restitución de las imparcialidades que por necesidad y o merecimiento es el tema central para la defensa de la justicia social. Caracteriza a las personas para que tengan acceso a las mismas oportunidades. Las diferencias crean obstáculos en la participación, por lo que primero debemos garantizar la equidad antes de poder difundir la igualdad. Hay un marco conceptual importante que quiero destacar dos aspectos nada más. Los determinantes estructurales, que están integrados por el contexto socioeconómico y político, y los determinantes intermedios, en donde entran las circunstancias que tienen que ver
tanto con la infraestructura, las conductas, la biología, los factores psicosociales. Y en medio está esta situación de la estratificación social o la posición económica, que dependiendo de estas dos estructuras, dos determinantes, se coloca a la población según su educación, su ingreso, su etnia, la clase, el género. Pero creo que lo importante es que si hay un equilibrio, se supone que se logra un impacto. Pero cuando detallamos exactamente qué determinantes estructurales y qué impacto en las desigualdades impactan en la movilidad social según el estrato social, tenemos que tomar en cuenta que tiene que ver con el contexto socioeconómico político del gobierno y la tradición política, los actores económicos, políticos, sociales, las políticas macroeconómicas, internas y externas, el mercado de trabajo, las políticas de Estado, las culturas, las normas. Y hay unos ejes de desigualdad que son los que dan estas diferencias en la población: clase social, género, edad, etnia, territorio, inclusive color de la piel. Justicia social, cohesión social y capital son estos ejes de desigualdad. Y los intermedios, que son los recursos materiales, como mencioné, condicionan el empleo, la educación y la vivienda, el trabajo doméstico, los cuidados, el ingreso y la situación económica y la clase social a la que se pertenece, las viviendas, sus características, sus condiciones de servicios, en los entornos habitacionales y de recreación. Pero hay factores psicosociales muy importantes que influyen tanto en los prestadores de servicio como en los demandantes, los usuarios. Y estos factores psicosociales tienen que ver con las conductas, los hábitos y las circunstancias biológicas. Y aquí es donde entran los sistemas de salud y la gestión de los servicios, tanto públicos como privados. Pero la relación en salud de la movilidad social con los determinantes sociales está dada por la justicia social y la cohesión social, fundamentalmente. La movilidad social puede ser absoluta o puede ser relativa. Cuando es absoluta es por el cambio de nivel de vida que existe entre distintas generaciones, y relativa cuando el cambio de posición socioeconómica de las personas está en relación directa con la que alcanzaban sus padres. Y en esta vertiente, los determinantes sociales, que son las causas de las desigualdades de salud, son los factores no médicos que influyen en las causas y los resultados en salud. Entonces, en este apartado, donde está el enfoque de la sociedad y el contexto social y el político, tiene que ver también la influencia y la estratificación, tanto la social, la exposición diferencial, la vulnerabilidad, las consecuencias diferenciales, la mayor estratificación social. Y estas consecuencias sociales de la mala salud son suma de reducir la exposición, reducir la vulnerabilidad y de prevenir las consecuencias. Y esto pues, nos lleva a entender entonces qué son los determinantes sociales, que son las condiciones en las que nacemos, crecemos, nos educamos, trabajamos, nos divertimos, envejecemos y morimos. Nosotros no escogimos en dónde nacer ni quiénes serían nuestros padres. Entonces, aquí es donde influye la edad, el sexo, los factores y estilos de vida, las redes sociales en las que nos desenvolvemos, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Y este es el modelo que se ha utilizado como ejemplo para ilustrarlo. Los determinantes sociales de la salud y la movilidad social, y aquí están estas dos familias en movilidad y también en la estratificación. Y pues es importante destacar que todos compartimos que hay que cerrar las brechas, pero se están dando nuevas desigualdades para la movilidad social, que es el cambio de la condición socioeconómica de las personas y la igualdad de oportunidades, como se ilustra en este estudio. Asimismo, las clases sociales configuran no solo los resultados de los determinantes estructurales, sino la exposición y vulnerabilidad que las personas experimentan y ponen en riesgo su salud, ya que les sitúan en posiciones de desigualdad de poder, prestigio y acceso a los recursos. Esa fotografía que se ha utilizado mucho se tomó 16 años después. Entonces sí cambiaron algunas cosas, pero persisten estas desigualdades e iniquidades en la favela Paraisópolis. Y creo que se compara con la zona rica de Morumbi, en São Paulo, Brasil, pues vemos que el beneficio fue para la zona rica, que ya tiene unos árboles que le impide ver a la otra sección que antes le afectaba su vista. Entonces, la equidad y la igualdad en salud se logra a través de políticas públicas. Y estas políticas públicas que deben ser coordinadas son para planes y programas de tipo económico, social y cultural, en particular para la población más vulnerable a la que se debe orientar. El diseño de las políticas públicas es importante en estas etapas actuales de escenarios multideterminados por la economía, los mercados globales, las presiones sociales, económicas y políticas internas y externas, y fundamentalmente son salud, educación, vivienda y desarrollo social. Pero para ellas siempre ha influido y seguirá influyendo la opinión y concepción de contenidos, resoluciones que son acuerdos mundiales de los países, recomendaciones o condiciones de los organismos internacionales y financieros, la OMS, la OPS, todos los que están aquí mencionados. Y eso nos lleva a
la firma de convenios y préstamos bilaterales o multilaterales. Entonces hay una dependencia realmente cuando se tiene un diagnóstico, pero se depende mucho de lo que dicen los organismos. Pero el marco de referencia de estos siempre ha sido la tendencia hacia las megatendencias, tanto para países ricos como pobres. Y estas 5 megatendencias siguen vigentes y que han cobrado mayor relevancia en algunos casos, como la transición demográfica y epidemiológica, la migración voluntaria forzada o involuntaria que estamos padeciendo, el crecimiento urbano acelerado y desordenado, la recesión económica, la pobreza en aumento, el cambio climático, la globalización tanto económica. Y un grupo de expertos se reunió en Barcelona, dice, bueno, ok, ¿cómo formulamos las políticas y los programas? Pues veamos las causas, que es lo que siempre se ha hecho, pero también las causas de las causas, que es cuando aparecen los determinantes sociales para la inequidad y la desigualdad. Pero alguien dijo, también son las causas de las causas de las causas, que son las políticas públicas, y eso llevó a varios movimientos, como Salud en todas las políticas, para hacer el cambio en salud en todos los sectores, con el objeto de mejorar la formulación de estas políticas con base en resultados y vincular estas políticas con determinantes sociales, atención primaria, cobertura universal y cambio climático. Y un ejemplo de este interés fue la comisión que crea la revista Lancet y la Universidad de Oslo, donde analizaron las consecuencias de las inequidades por las políticas públicas. Y muchas de estas referencias alimentaron el documento de salud en todas las políticas de la Organización Mundial de la Salud, que desde el 2013 inició este proceso. Pero a pesar de todo lo que se sabe y se ha publicado, son temas desconocidos todavía, y lo mencionaba Juan Pablo en la mañana con el caso de la movilidad social. Para muchos profesionales de la salud y las circunstancias sociales son omitidas y no se vinculan en la formación tanto del personal de salud como de los servidores públicos y tomadores de decisión. Una de las razones más importantes de este desconocimiento es la inadecuada identificación de las causas y los efectos. Casi siempre se van hacia los efectos y de los riesgos de los problemas de salud al no abordar los determinantes sociales. Pero tenemos opciones que se plantearon desde Almata en 78 con atención primaria, en el 2000 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ahora desde el 2015 con las funciones esenciales de salud pública, salud en todas las políticas, en un panorama que vuelve a refrendar la necesidad de que la pobreza pues, se ha modificado. Pero si analizamos la pobreza del 2018 con la del 2020, esta se incrementó de 51 millones a 57.7 millones. Posteriormente, en la tercera medición, se bajó a 46, pero 46 son muchos millones y 38.5 actualmente son demasiados también. Pero pobreza extrema era 8.7 en el 2000, a 10 millones, bajó a 9 y ahora 5. Sin embargo, cuando vemos en dónde se están dando estos escenarios, pues hay muchos Méxicos. Y estos Méxicos se debe a que hay más de 87,000 localidades de muy alta y alta marginación. Entonces, esto indica que el problema cuando quitamos los promedios y nos vamos no solamente a analizar la situación de carencia de acceso a los servicios de salud por estados, que se modificó un poco, ya no es Chiapas, ahora es Oaxaca, pero en general sigue siendo la misma tendencia, pero al analizar la carencia de acceso a los servicios de salud, teníamos en el 2018 que era solamente para 18.8 millones y ahora es para 44.5 millones. Y cuando vemos diferencias urbanos-rurales, pues en el urbano aumentó de 15 a 30 millones y en el rural de 3.7 a 13 millones de carencia. Entonces hay un incremento en esta situación, lo que complica pues datos que no se publicaron ahora por el INEGI de las grandes brechas en los niños menores de 6 años. Y solamente 11 entidades no disminuyeron este porcentaje y solo 4 lo lograron: Yucatán, Tlaxcala, Quintana Roo y Sonora. Entonces, estas grandes diferencias siguen marcando, cuando lo vemos en el contexto geográfico, pues muchos de los problemas por la falta de acceso y disponibilidad y calidad de los servicios. Y la movilidad social, que seguramente Juan Pablo lo va a presentar, no me detengo, pero 74 de cada 100 personas que nacen en estratos de pobres no logran salir. Y ya se tiene una identificación por regiones, siendo la más alta en el sur de nuestro país. Pero hay otro indicador de justicia social de la Unión Europea y de la OCDE, y México forma parte de este grupo, y México se encuentra entre los 10 peores países en materia de prevención de pobreza, inclusión social y no discriminación, y por supuesto en salud. Pero también hay otra situación que es preocupante. La Secretaría de Salud fue evaluada recientemente en el monitoreo de sus programas y de
De 11 programas que se evaluaron, la Secretaría de las 11 dependencias quedó en sexto lugar. Lo que llama la atención es que el rendimiento, o sea, el resultado es pues realmente medio y básico. Y destaco lo básico para programas de vacunación, investigación y desarrollo y formación de los recursos. México es primer lugar en los países con niños en dosis 0 de vacunas. México es primer lugar en niños sin protección referente al sarampión. Y estos son datos oficiales y publicados por la UNICEF. Pero hay otro gran problema, que es el embarazo en las adolescentes. Esta gráfica muestra no los embarazos, sino las niñas que ya fueron a registrar a sus hijos. Y fueron en el 2023 más de 100,000 y más de 6,700 de 10 a 14 años. De 15 años, más de 15,000, de 16 años, más de 32,000, de 17 años, más de 46,000. Entonces, junto con el acceso a la educación y el rezago educativo, vemos cómo este se incrementó en el área rural de 8.5 millones a 9.2, en el urbano de 13.8 millones a 15.1 millones. Entonces, mientras unos tienen acceso, otros tienen que trabajar ya desde la infancia, y no digamos en la población de los grupos étnicos. Se publicó este estudio por parte de UNESCO, que no se ha vuelto a repetir, y donde se diagnosticó que había un retraso de 19 años en cobertura universal de la primaria, 44 de secundaria, 70 en preparatoria. El promedio nacional es de secundaria para nosotros. Finalmente, la pregunta que nos hacemos, ¿para qué tratar a la población y devolver las condiciones que la enferman, a las condiciones sanitarias en las que vive? Y quise dar un ejemplo, y ahora que Oliva está en la OPS, para las diferencias que se dieron cuando se dijo sí se pueden abordar los determinantes sociales, y México tomó esa política y enfocó el grado de dificultades por la intersectorialidad y requiere de una mayor transparencia y rendición de cuentas. Y estos 5 programas, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que antes fue PAC y Progresa, el Sistema de Protección Social, Salud, el Seguro Popular, el Programa para el Desarrollo de las Zonas Prioritarias, la Iniciativa Mexicana para la Seguridad Vial, el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, que se ha modificado, pero ya no se continuaron. Entonces, se perdieron esos programas, se cancelaron otros, entonces se vuelve la frase del maestro José Laguna, pues una referencia. Los mexicanos tenemos iniciativa, pero no acabativa. Y finalmente, las desigualdades drásticas dominan en países ricos y pobres, y fundamentalmente porque no invertimos en salud, porque lo que invertimos se gasta en infraestructura y nóminas, porque no evaluamos el desempeño. Y aquí lo vemos con los presupuestos en salud, que si comparamos 18 con 25 fue 61% de reducción, y si se compara 19 con 2025 fue el 59%. En el caso de la función pública, que ahora es para la corrupción, pues también le quitaron 33% del presupuesto, y ahora en esta diferencia 19-25 el 9%. Entonces, ¿con quién vamos a contar para esto? México es de los países que menos gasta en el PIB público y privado. Bueno, el público fundamentalmente, pero hay una cosa que llama la atención. México es de los países que más gastos farmacéuticos tiene, comparado con el gasto per cápita para salud. Entonces, aquí se ve claramente que el gasto de bolsillo es lo que se está incrementando. Sabemos qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Hay un sistema nacional de planeación democrática. Se sabe que los programas sectoriales deben seguir determinado orden. Y cuando vemos los determinantes sociales, aquí es donde vemos el gran problema. Las inequidades y desigualdades de la parte inferior del iceberg implica políticas y programas en los 3 niveles de gobierno: intersectorial, institucional, multisectorial, y en los 4 ámbitos donde se puede actuar. Cuando hay un equilibrio y se logra esto, es posible que se modifique la situación de salud de los planes y los programas. Sabemos que el sistema de evaluación del desempeño implica desde la planeación hasta la rendición de cuentas. Pero si no tenemos unas políticas públicas con base en la evidencia, si seguimos manejando esta lógica descendente en lugar de una lógica ascendente, interviniendo los determinantes y la equidad en salud, y no actuamos ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Planeación por programa, no. Planeación por problema social, creo que se está dando ese giro, pero ahí es necesario. Entonces, el Programa Nacional de Desarrollo da unas pautas, ya hay un eje que habla de los determinantes, que le cambiaron de nombre, son determinantes sociales, y el programa sectorial que esperamos considera estas 4 áreas donde uno vive, donde uno estudia, donde uno trabaja y donde uno se divierte con lo que hay, con lo que se propone, con lo que se gestiona, con lo que hay que hacer, financiar, resolver. Y creo que en este contexto pues es donde se puede favorecer con la participación del personal de salud y las personas que han tenido esta práctica
operativa para poder vincular estas desigualdades y inequidades y favorecer la movilidad social. Esta es mi reflexión final y disculpa por los minutos, el tiempo que me pasé por el aumento de la voz. Sí, bueno, fue el asunto del eco. Muchas gracias, doctor Urbina.